Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Colosenses. Capítulo 3. Versículos del 1 al 7. Colosenses capítulo 3, del 1 al 7. Cuando usted lo tenga, me dice un fuerte amén. Bien, lo leemos todos juntos. Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 7. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Gloria a Dios. Que su Espíritu Santo nos ministre en esta mañana por medio de su palabra. Aleluya. Cuando leemos pasajes como este, no podemos evitar algo, y es sentirnos un tanto confrontados. Son pasajes un poco fuertes para nuestra vida diaria, y casi cada vez que los leemos, sobre todo cuando leemos listas como esa, ¿verdad? Las que se mencionan ahí en el versículo número 5, fornicación, impureza, solo allí cuántas cosas no están involucradas, ¿verdad? Incluidas, pasiones desordenadas. Vea, solo con malos deseos, avaricia, idolatría. Y todavía Pablo dice cosas contra las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Está llamando que los que se deleitan en estas cosas son hijos de desobediencia y son dignos de la ira de Dios. Cuando leemos estos pasajes, como les repito, no dejamos de sentirnos un poquito confrontados, y eso es bueno, ¿verdad? Eso es bueno. Pero a veces vienen formas de pensar a nosotros como aquella: qué difícil es ser cristiano, qué difícil es estar en la iglesia. Y como decían antes algunas personas, qué difícil es ser evangélico, ¿verdad? Qué difícil es. Pero esta mañana yo quiero que usted y yo veamos algo, y quiero que entendamos algo: no es difícil. Si lo hacemos nosotros solos, o si lo intentamos hacer nosotros solos, sí va a ser muy difícil, y me atrevo a decirle, va a ser imposible. Pero si nos apoyamos en alguien, y usted ya sabe quién es, ¿verdad? Ese es Jesús. Si nos apoyamos en Él, entonces le aseguro que aunque la carga sea muy pesada, de repente la vamos a sentir liviana. Amén. Porque Él dijo: llevad mi yugo sobre vosotros. Y aunque estaba hablando en otro contexto, pero dice Él: mi carga es liviana. Ahora, me llama la atención porque había un personaje que es uno de los grandes protagonistas en la Reforma del siglo XVI, y es este personaje, Martín Lutero. Aunque quizás nosotros no sepamos mucho acerca de él, pero al menos hemos escuchado su nombre en un par de ocasiones. Fue un gran reformador en el siglo XVI. Y este hombre era muy sincero con Dios. Y yo creo que él se encontraba con pasajes como este. Él era muy sincero con Dios, y él desde pequeño, los historiadores cuentan de que
a él le asustaban los rayos y las tempestades de lluvia, y cada vez que él escuchaba un rayo, él se imaginaba la voz de Dios hablándolo y regañándolo y exhortándolo, animándolo a que cambiara su vida. Y él se sentía tan mal que decidió hacerse monje. Aunque su papá quería que él tuviera otra profesión, pero él quería ser monje y se hizo monje. Pero aún siendo y sirviéndole a Dios en el área que él había escogido, en ese entonces todavía la iglesia protestante, como ahora se nos conoce, todavía no había surgido como tal, pero él se involucra en la iglesia de su tiempo y él dice: voy a servirle a Dios. Excelente. Pero como él se sentía tan indigno de servirle a Dios porque él era consciente de su naturaleza pecaminosa, la historia cuenta de que él se confesaba 2 y 3 veces al día. ¿Se imagina, verdad? Bueno, los católicos tienen esa costumbre, que es de confesarse con un sacerdote o alguien para exponerle sus pecados. Y él lo hacía 3 veces al día en ocasiones. Pero lo común era que lo hiciera 2 veces al día. Una por la mañana por todos los pecados que había cometido, y otros en la tarde por los otros que había seguido cometiendo. Y en la mañana se levantaba muy temprano a volverse a confesar porque tal vez había pecado en la noche mientras dormía. Entonces él seguía. ¿Por qué? Porque él se sentía incapaz de poder llevar esta carga. Se sentía muy, muy incapaz. Ahora, quiere decir, veamos, evaluando algo, hagámonos una pregunta. ¿Cuál será la clave para tener una vida cristiana de éxito? ¿Verdad? ¿Cuál será la clave? ¿Qué es lo que necesitamos para poder ser verdaderamente cristianos victoriosos? ¿Cuál es la clave? Y bueno, el versículo número 4 del pasaje que tomamos base, véalo conmigo por favor. Bueno, el versículo 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 4: cuando Cristo, oiga bien, de ahí aparece 2 comas, ¿verdad? Una coma, 2 comas encerrando una expresión. Cuando Cristo, vuestra vida, está encerrado entre 2 comas, significa que es una frase explicativa de una expresión previa. Cuando Cristo, vuestra vida, diga conmigo, mi vida. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Oiga, el apóstol Pablo está hablando acá de algo bien interesante. Está diciendo que nuestra vida está escondida en Cristo. Y está diciendo algo, que Cristo debe de ser nuestra vida. Es decir, que Él debe vivir en nosotros. Hay una expresión de Juan el Bautista que se utiliza mucho en este tipo de predicaciones. Él dijo en una ocasión cuando estaba encarcelado: es necesario que yo vaya menguando para que Jesucristo crezca. Él estaba hablando acerca de la popularidad y el ministerio de ambos, pero se utiliza paralelamente para hacer ver lo importante que es que usted y yo vayamos muriendo día con día nuestro viejo hombre y Cristo vaya viviendo en nosotros, vaya surgiendo la nueva persona, aquella nueva persona que ha nacido nuevamente en nosotros. ¿Sí? Ahora, el apóstol Pablo está haciendo énfasis en esto. Está haciendo énfasis en esto. Ahora, debemos de tomar en cuenta algo, y es que fuera de Cristo nosotros teníamos una vida sin esperanza, una vida totalmente a la deriva, una vida sin objetivos, sin realmente un proyecto eterno, ¿verdad? Teníamos una vida digna de lástima, vivíamos mal. Si usted y yo evaluamos nuestra vida, y yo sé de que todo aquel que tiene a Cristo en su corazón, todo aquel que tiene a Cristo en su corazón, su vida pasada tal vez fue una vida de amarguras,
de decepciones, pero ahora esa vida es diferente, ¿o me equivoco? Esa vida ahora es diferente. Ya todas aquellas raíces de amargura, todas aquellas situaciones, frutos de la carne, han comenzado a morir, y ahora usted y yo estamos experimentando una vida totalmente diferente. ¿Por qué? Porque un día, independientemente a la edad que tuviéramos, pero en una ocasión escuchamos nosotros la voz de Dios que nos habló de una forma directa por medio de cualquier instrumento, pero Él nos habló de una forma directa. Escuchamos su mensaje, nos identificamos con su voz y atendimos a su llamado. Y eso hizo que usted y yo viniéramos postrados ante sus pies en arrepentimiento, para ahora producir un fruto de vida diferente. Amén. Venimos nosotros al Señor, es decir, de estar en una vida en desesperanza, de estar en una vida sin objetivos y propósitos, ahora pasamos a una vida totalmente llena de esperanzas, totalmente llena de objetivos. Tomamos una decisión y ahora la decisión es de morir cada día a nosotros mismos y vivir para Él, a través de esa experiencia que tuvimos con Él. Ahora, el hecho de que usted y yo, el hecho de que nosotros ahora hubiésemos alcanzado esa esperanza de vida eterna, no significa que ahora nosotros quedamos libres y de un mundo rebelde. No. Continuamos viviendo acá, en un mundo que está lleno de rebeldía, de corrupción, de desobediencia. Un mundo que está lleno de mucha perdición y de muchas cosas que van contra nuestros principios. Basta con que usted y yo veamos a nuestro alrededor y podemos ver un par de prácticas con las cuales usted y yo no estamos de acuerdo. Continuamos viviendo en este lugar. Ahora, no solamente tenemos problemas hasta cierto punto con el lugar donde vivimos, el mundo donde estamos, sino que también continuamos batallando con nuestra propia naturaleza, con nuestros propios deseos, con nuestras propias concupiscencias. ¿Sí? Pablo hablaba e identificaba esto como una vida en la carne. Como una vida en la carne. Ahora, continuamos teniendo este cuerpo terrenal, y contra este tenemos que estar día con día, día con día batallando. Y para todos es conocida la frase del apóstol Pablo cuando él expresa y dice: yo quisiera hacer esto, pero no puedo. Y creo que nosotros nos identificamos en muchas ocasiones con esas frases. A veces queremos, pero de repente la voluntad a veces no nos lo permite, porque queremos, pero ahí estamos, ¿verdad? Y no, pues no lo hice. Lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, decía el apóstol Pablo, eso hago. Entonces estamos ahí batallando con la carne, con nuestros deseos. Y es por eso que viendo todas esas situaciones es que este personaje, Martín Lutero, se sentía así. Bueno, la historia cuenta de que cuando él comenzó a conocer la palabra de Dios y se encontró directamente, específicamente con el libro de Romanos, pues él encontró realmente su justificación en Cristo. ¿Verdad? Qué bueno. Pero entonces significa que lo que dice el versículo 3 y el versículo 4 del pasaje que tomamos base se vuelve indispensable. Se vuelve que si nosotros de veras queremos abrazar una esperanza bienaventurada, entonces, si queremos estar de acuerdo con Dios, entonces debemos de estar escondidos en Cristo. Debemos de estar en Él. Óigame bien, nosotros estamos en Cristo
para entrar en comunión con el Padre. Pero Cristo está en nosotros para entrar en una vida pública y diaria que honre al Padre. Amén. Es indispensable nosotros estar en Él y Él en nosotros. Es que Él es mi cabeza, yo le obedezco. Amén, hermanas. Esto se vuelve indispensable, entonces se vuelve necesario. Ahora, en el libro de Juan, en el capítulo número 17, Jesús ora de esta manera y usted ya conoce ese pasaje. Mire el deseo de Jesús. Él ora y le dice al Padre, mire, versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí. Mire, ¿quién en nosotros, hermanos? Jesús. Yo en ellos, dice él, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Ahora, está hablando Jesús de la unidad que Él desea con nosotros. Versículo número 26. Les he dado a conocer tu nombre y yo lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Y yo en ellos. Diga conmigo, Jesús en mí. Una vez más, Jesús en mí. Claro, el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, vea conmigo, después de Corintios, capítulo 2, en el versículo número 20, él decía estas expresiones: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Amén, hermanos. Dice el versículo 15 de Colosenses capítulo 3: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Filipenses capítulo número 1, en el versículo número 21. Vea lo que dice. Dice: porque para mí, dice el apóstol Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Ahora, el apóstol Pablo está hablando en estos pasajes, y Jesús mismo está hablando en estos pasajes, de lo importante que es, ya no vivir nosotros, sino que Él viva en nosotros. Al final, hermanos, la razón del por qué se nos llamó cristianos fue esa: porque nosotros nos parecíamos a Él. Amén. Aquel pasaje del libro de los Hechos, cuando en Antioquía se le llamó por primera vez cristianos a estos personajes que seguían las enseñanzas de Jesús. Usted y yo estamos en la misma condición. Significa entonces de que nuestra vida debe de reflejar su actitud, amén, su personalidad, y vale la pena decirlo, su santidad. Amén. Claro. ¿Qué es lo primero que alguien dice cuando de repente alguien se sale de orden? Y principalmente si este es cristiano. Uy, miren el hermano, ¿verdad? Miren el hermanito, ¿verdad? Porque de repente ahí se salió y ya está bailando el merecumbé. Miren el hermanito, miren la boquita que tiene. ¿Por qué? Porque está expresándose de una forma, ¿verdad? También lo mismo dirán cuando alguien da un buen testimonio, ¿verdad? Lo mismo dirán: mire, pero es que yo vi que él no se rió del chiste que contamos. No, es que él es cristiano, es que él no está bromeando. Y alguien diría: no, es que él no anda con bayuncadas, no es que él es serio, no es que él es formal, es que él es aquí, es allá, él hay que respetarlo. Cállate que ahí viene el hermano. Miren, no importa que se intenten burlar de esa forma a nuestras espaldas o incluso frente a nosotros, pero no por evitar una burla
voy a desagradar a Dios. Amén. Lo que estas personas deben de ver en mí, en mi trabajo, en mi centro de estudio, en cualquier lugar donde andemos, lo que estas personas deben de ver en nosotros es el reflejo de Cristo. Amén. Porque mi vida debe de ser para darle gloria a Dios. Amén. Amén, hermanos. Miren, al final, y esto nos lo enseñó nuestro pastor hace años, al final nuestra vida de adoración realmente es una vida diaria. Y esas palabras de él me quedaron bien grabadas. Es una vida diaria. Mire, cuando nosotros venimos a la casa de Dios, hermano, y le adoramos y derramamos nuestras lágrimas, eso es especial delante de su presencia. Eso es especial. Somos ministrados ambos. Él es agradado y yo también soy edificado. Claro, venir acá, regocijarse en la alabanza, regocijarse y gozarse en la adoración, estar atento a un mensaje, eso es especial. Eso es especial. Pero déjeme decirle, no es el todo en la adoración. También nosotros, ahí en nuestro trabajo, no importa el instrumento que tengamos, ahí en nuestro trabajo con nuestro martillo, ahí en el trabajo con la tijera, ahí en el trabajo con el timón, ¿verdad?, del vehículo. No sé en qué área trabajemos, quizás los maestros con algún yeso o plumón, o la enfermera allí con el bisturí y tanto equipo, o donde usted trabaje, donde trabajemos, allí estamos también adorando a Dios con una vida de honra y de respeto a su nombre. Cuando las personas dicen es que Él es un hijo de Dios, óigame, esas palabras son de honra a Dios. Con esas palabras le estamos adorando a Él, honrándole, respetándolo en cada momento de nuestra vida, haciendo su voluntad. Estamos adorándolo. Amén. Ahora, ¿no sería muy coherente de repente tener una vida desordenada, que deje mucho que desear, una vida realmente indigna de nuestra profesión evangélica, y de repente venir a la iglesia y cantar con todo el corazón? Como que allí no hay una sincronía, no hay algo que diga, bueno, allí hay algún problema hay. Y yo más bien diría que el problema es que no hay sinceridad, sino que solamente hay un intento de aparentar. Amén. Amén, hermanos. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra adoración tiene que verse reflejada en una vida que todo mundo la pueda ver y que sea de testimonio público. Amén. Ahora, pero hermano, esto es muy difícil, diría alguien. Esto está muy difícil porque mire, usted mismo acaba de decir que estamos envueltos de un mundo rebelde. Estamos revueltos en un mundo lleno de corrupción, y ahora a cada lugar donde vemos, con cada persona con la que hablamos, es una persona que expresa corrupción, rebeldía, desobediencia. Y si a eso le sumamos nuestra misma naturaleza y concupiscencia, nuestros deseos, entonces, hermano, esto se vuelve totalmente difícil. Ahora, yo quiero que usted y yo analicemos un poco acerca de la clave de cómo poder encontrar esto, cómo poder encontrar este equilibrio, ¿verdad? Jesús sabía, hermano, Jesús sabía que para nosotros iba a ser muy difícil hacerlo. No podríamos cumplir sus mandamientos por nosotros mismos. No podríamos. Principalmente por lo que el apóstol Pablo decía: tenemos todavía este cuerpo de muerte y no logramos todavía por nosotros mismos dominarlo. No lograríamos. Por mucho carácter que alguien tenga, siempre esa naturaleza pecaminosa saldrá a luz y va a ser imposible. Entonces Dios viene e intenta habitar con nosotros y en nosotros. Digo intenta porque esto es voluntario, Él no lo hace a la fuerza. Amén. Si usted quiere, le puede seguir. Si no quiere, no le siga. Sus consecuencias eternas tendrá. Amén.
Pero lo cierto es que Él viene e intenta convivir con nosotros. ¿Por qué? Porque Él sabe de que nosotros por nosotros mismos no podemos. Número uno, por esa es la razón por la cual Él quiere habitar con nosotros o vivir en nosotros. Número dos, porque Él quiere hacer cosas sorprendentes por medio de nosotros. Amén. Él quiere hacer cosas interesantes por medio de nosotros. Quiere que usted y yo seamos de beneficio para nuestra familia. No solamente está interesado Él en que nosotros, en que hablen bien de nosotros. Eso está bien. Él no solamente está interesado en que la gente diga, es que Él es evangélico. No, Él también está interesado en accionar por medio de nosotros, en que nosotros podamos ayudarle a esas personas a también cambiar sus estilos de vida. Amén, hermanos. Al final, eso es lo que somos instrumentos en sus manos. Pero también Él está interesado, hermano, en habitar con nosotros y en nosotros, porque Él quiere tener comunión con nosotros. Amén. Él quiere entrar en comunión con nosotros. Cuando usted y yo podemos entrar a la presencia de Dios y comenzamos a hablar con Él, a platicar con Él, a expresarle a Él, a escuchar de Él, hermano, eso es especial. Eso es especial. Y salen de usted frases con mucho respeto, con mucho amor hacia Él, y empieza usted a tener comunión con Él, y Él quiere tener comunión con nosotros, tener una vida la cual usted y yo podamos tener confianza en Él. Ahora, Él le dijo a sus discípulos en una ocasión antes de ascender, casi en esos momentitos, Él les dice: no se vayan de Jerusalén, espérense para cumplir la misión. Estoy parafraseando. Dice: dentro de poco tiempo va a venir, el Padre les va a enviar a alguien igual que yo, otro consolador. Y el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino. Cuando vino el Espíritu Santo y entró en comunión con aquellos personajes, eso fue una explosión que hasta la fecha no ha podido ser parada por ninguna fuerza del infierno. Es decir, que Él no nos ha dejado solos. Amén. Es decir, que Él está interesado en ayudarnos en nuestro diario caminar, en ejecutar muchas acciones y hacer muchos proyectos por medio de nosotros, pero también está interesado en que usted y Él y todos tengamos comunión con Él. Tengamos comunión con Él. Ahora, aquí viene algo bien interesante. ¿Cómo podemos tener nosotros esa unidad con Cristo? ¿Cómo lo podemos lograr? Bueno, en primer lugar, aceptemos nuestro fracaso humano. Aceptemos que cometemos errores. Lo principal debe de ser humildad en nosotros. Amén. Señor, yo reconozco que me he equivocado. Reconozco que he fallado. Reconozco que no he hecho las cosas bien. Reconozco esto, reconozco lo otro, ¿verdad? Sé que no lo he podido hacer por mí mismo. Sé que no puedo. No puedo, Señor. Lo he intentado y no he pasado más que de promesas. Te prometo, Señor, que hoy sí ya no lo vuelvo a hacer. Ya no lo vuelvo a hacer. ¿Y qué? Dios nos perdona, pero sabe que el día siguiente lo vamos a estar volviendo a hacer. Entonces lo primero que tenemos que hacer es humildemente reconocer nuestra situación humana y reconocer que por nosotros mismos no podemos hacer las cosas. Y luego de reconocer esto, entonces debemos de proceder a algo muy importante, que es, esto es el arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. Debemos de proceder al arrepentimiento. Y aquí es donde muchas personas se confunden, porque confunden el primer paso con el segundo. Algunos dicen: Señor, yo reconozco que solo no lo puedo hacer, y creen que con ese reconocimiento ya hubo en ellos un verdadero arrepentimiento. No.
no ha existido un verdadero arrepentimiento. Juan el Bautista, Jesús y muchos personajes de la Biblia ya han llamado a sus oyentes a un verdadero arrepentimiento. Jesús decía: arrepentíos y convertíos. Juan el Bautista decía: arrepentíos y convertíos. ¿Qué estaban diciendo realmente ellos? Si usted y yo evaluamos estas palabras y le hacemos una pequeña etimología, es decir, a ver sus raíces a las palabras, nos daremos cuenta que de lo que estaban hablando realmente era de cambiar nuestra forma de pensar. Y ellos lo que estaban diciendo, Jesús lo que estaba diciendo realmente era: señores, cambien su manera de pensar de como han venido pensando todo este tiempo, porque saben una cosa, el reino de los cielos ahora está presente. Ahora debemos de adaptarnos a su forma de pensar. ¿Qué significa entonces el arrepentimiento? Significa que yo debo de pensar del pecado como Dios piensa del pecado. Tengo que ver el pecado como Dios lo ve. Si no logro llegar a ese estado, no me he arrepentido, porque eso significará que todavía me gusta el pecado, no lo veo como Dios lo ve. Amén. Cambien su manera de pensar, decía el Señor. Amén. Pensemos en algún tipo de pecado, cualquiera. Cualquiera. Pero de repente, tal vez cuando pensamos en eso, solo de pensarlo a veces hasta sentimos placer. Ay, de veras, ¿verdad? Caería bien. Ay, es que, pero ojalá no me vea nadie. ¿Pero qué? Ojalá nadie se dé cuenta. Nota que no le he mencionado nada. Cada quien piénselo para que el Espíritu Santo le hable, ¿verdad? De forma personal. Pero hay algunos tal vez que van a sentir placer el hablar de alguien. Ay, hermano, es que usted no conoce a mi suegra. Viera si esa mujer, ay, hermano, tiene la lengua más larga que las patas. Y mire, mira cómo es. Esa gente siente placer el hablar de otro. Usted no conoce a mi esposo. Si mire, si ese hombre, y mire, o tal vez alguien de repente siente placer con otra cosa. Ay, Señor, perdóname, es que yo no sé ni por qué estoy pensando esto, Señor, perdóname. ¿Usted cree que se está arrepintiendo? Si a la mínima oportunidad, cuando nadie lo esté viendo, lo va a volver a hacer, porque realmente no ha habido en esta persona un arrepentimiento. Arrepentimiento genuino es realmente aborrecer ese pecado, que me dé asco ese pecado, que no me guste eso, repudiarlo. Yo he conocido a personas, y quizás algunos acá sean de ellos que me puedan decir: así me pasó a mí, que antes eran adictos al cigarro y se fumaban X cantidad de cigarros al día y hasta cajetillas completas, gastaban dinero y buscaban del mentolado, del que no tiene mentol, del enmarihuanol y de todo, ¿verdad? Pero buscaban de todos los sabores. Yo no sé qué sabores habrán, pero conozco gente que era adicto. Viene a Cristo, se arrepiente de ese acto, entiende que eso no es bueno para su cuerpo, se desintoxica de todo eso, nicotina y todo lo que le producía ese hábito. Y ahora, días más tarde o tiempo más tarde, hasta que alguien fume a la par de él, le molesta. ¿Ha visto gente así usted? Que van fumando y qué molesta, ¿verdad? Qué incomoda. Y antes esta persona tenía ese vicio bien enraizado. Eso, llevado al área moral, ética y espiritual, es el arrepentimiento. Es que antes nos deleitábamos en esos chistes en doble sentido, y si el chiste no era bien contado, espérate que vos no lo podés contar, así es, mira, y lo contaban mejor. Antes nos deleitábamos en esas cosas. Ahora el escuchar a alguien así lo vemos como alguien vulgar, patán, necesitado realmente del favor de Dios. Y decimos: no, eso
yo no me voy a reír de esa bayuncada. Yo no me voy a reír de esa obscenidad. Amén, hermanos. Eso es verdaderamente cambiar su forma. ¿Cómo se logra esto, hermano Oscar? ¿Se logra con voluntad? No. ¿Se logra con un carácter firme? No. Por eso le dije, es imposible lograrlo con nuestras propias fuerzas. Se da cuenta que necesitamos la ayuda de Jesús viviendo en nosotros. Amén. Lo necesitamos. Él debe de ser el Señor en nuestra vida. Amén. Él debe de ser el Señor en nuestra vida. Ahora, ¿cómo lo logro? Bueno, en primer lugar, lo primero que debe de existir, número 1, busque el conocimiento de Jesús por medio de la palabra de Dios. En toda la palabra de Dios hay un personaje principal, es el protagonista de toda la historia de la raza humana. Él es el creador. Dice que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, y todo fue hecho por medio de Él y para Él. Él es el creador. Amén. Es decir, que en toda la historia de la raza humana y de todo lo que existe, el protagonista ha sido Jesús. Si usted y yo leemos la Biblia desde el libro de Génesis hasta el último capítulo del libro de Apocalipsis, nos daremos cuenta que en toda la Biblia se habla acerca de Él, Jesucristo. Amén. Se habla acerca de Jesús. Cada vez que nosotros leemos su palabra, nos estamos encontrando con Él. ¿Sabe por qué es que hay muchos creyentes a los cuales se les hace muy difícil el llevar una vida conforme a la voluntad de Dios? Porque no han alcanzado intimidad con Él. Porque les gusta la práctica, pero no la intimidad. Les gusta el movimiento, la acción, el dinamismo, pero no hay nada de comunión. No hay nada de intimidad. No hay nada de intimidad. ¿Cuándo fue la última vez? Y yo sé que preguntas como estas son bien populares en púlpitos, pero de esas palabras repetidas somos responsables. Pero ¿cuándo fue la última vez que nos deleitamos un momento en leer la palabra de Dios? ¿Cuándo? 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 Cuando íbamos a predicar en la célula, la carrerita, se da cuenta que fallamos en esto. ¿Cuándo fue la última vez? Mire, hermano, a veces suena un poco fuerte ideas como estas que voy a decir, pero son ciertas. ¿Cómo es posible de que hayan creyentes con tantos años de estar dentro de una iglesia y no conozcan mucho de la Biblia? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo? Tantos años de estar en la iglesia y no conocer la palabra de Dios, y todavía titubear un poco entre dónde está Apocalipsis, buscando el libro de Génesis en el índice. ¿Cómo es posible? Dejemos el orden de la Biblia, pero ¿cómo es posible de que la verdad central de la palabra de Dios no la conozcamos? ¿Cómo es posible de que no leamos la Biblia a diario? A diario. Miren, yo esto no lo quería decir ahora, sino a final de año, pero nuestro pastor a principio de año nos regaló al hermano David y a mí, y el hermano David, creo que por medio del pastor, le regaló a los líderes y a varios un librito que se llama El Pan Diario. ¿Se acuerda, hermano? ¿Verdad? El Pan Diario. El objetivo de ese librito es que a diario tengamos un devocional leyendo la palabra de Dios y algo. Le aseguro, pero así al 100% le aseguro, que más de uno, si es que no la mayoría, de los que lo recibieron, nunca lo han leído. Se lo aseguro.
Serlo seguro. Y discúlpeme, no estoy regañando, voy a cambiar mi tono ahorita, porque no es mi objetivo tampoco ese, ¿verdad? Pero sí, como le dije, aunque suene un poquito fuerte, pero ¿cuánto necesitamos, hermanos? ¿Cuánto necesitamos realmente leer la palabra de Dios y encontrarnos con ella? Amén, amén, hermanos. Leerla, hermanos. Qué bueno sería que después de estas expresiones y después de esta reflexión que tenemos, qué bueno sería de que cada uno de nosotros hagamos un verdadero compromiso y decir, lo voy a leer la Biblia. No importa si usted la lee en un año o la lee en 40 años, lo importante es que la lea y que ese versículo que lee, ¿verdad?, lo medite. Si no lo entiende, pregunte. Qué bueno es ver a hermanos que de repente se acercan a uno y le dicen, hermano, fíjese de que yo no entiendo este versículo. No le aseguramos darle la respuesta, porque podría ser que ni nosotros lo entendemos, pero eso también nos va a motivar a nosotros. Hey, el hermano encontró un versículo que yo no había meditado sobre él, voy a ir a meditarlo y le doy la respuesta otro día, hermano, ¿le parece? ¿Estamos bien? Pero qué bueno es encontrar a gente que de repente está meditando en la palabra de Dios, está interesado en aprender, está interesado en esto, interesado en lo otro. Hermano, necesitamos. ¿Cómo pretendemos que Cristo vive en nosotros si en la palabra de Dios, donde nosotros tenemos la vida, no meditamos? ¿Cómo queremos que Cristo vive en nosotros? No se va a poder. No se va a poder. De ninguna manera. De ninguna manera. Alguien que no tiene comunión con la palabra de Dios, mentiras, no tiene comunión con Cristo. Y en el peor de los casos va a tener comunión con un falso Cristo, porque solo se traga lo que le dan. Amén. Solo lo que oye. Y va a andar teniendo un Cristo todo pedaciado, de lo que oye en el internet, de lo que oye en enlace, de lo que oye en la radio, de lo que oye de este predicador, de lo que lee aquí o hace allá. Y va a andar un Cristo todo chapuceado. Va a tener de todos lados, porque él personalmente no se encuentra con Jesús a diario. Amén. Yo le voy a decir algo. Podría ser que en algún momento, hasta nosotros, en algún momento, leamos un pasaje y tal vez, mire, nosotros aquí, todos los que predicamos, el pastor, hermano David, mi persona, y estoy seguro que cualquier otro que le demos la oportunidad de predicar acá, somos responsables. Y lo que venimos y compartimos, lo intentamos estudiar y esto y lo otro. Pero supóngase que en algún momento, por algún descuido, no vimos un pasaje o algo, y se nos fuera algo que tal vez no es correcto, ¿verdad? Que tal vez lo pasamos por alto y nos confundimos en algo y lo expresamos. Óigame, pero eso no significa de que usted lo debe de creer. Usted debe de ser como la iglesia de Berea en el libro de los Hechos e ir. Bueno, el hermano Oscar habló de esto, voy a ver si es cierto, ¿verdad? Y mire, a mí me ha pasado, bueno, no vino ahora el hermano Elmer, por ejemplo, en ocasiones se me ha acercado y me dice, hermano Oscar, sí, le digo, mire, fíjese que yo estaba viendo esto y esto y esto. Ah, sí, es que es por esto y esto. Lo felicito, hermano, lo felicito, porque él había estado pendiente y lo fue a leer a su casa y después regresó y me consultó hasta quedar satisfecho. Qué bueno. Eso significa de que no se va a creer todo lo que yo le diga, sino que lo va a ir a investigar, lo va a consultar, va a buscar, y si tiene duda va a preguntar. Amén. Ese es alguien que anda buscando a Jesús, el verbo, la verdad, la vida. Ese es alguien que anda en búsqueda realmente de la verdad. Ese es alguien que quiere que Jesús viva en él. Ahora, cuando esta persona se empapa de la palabra de Dios, cuando se empapa de la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo va a tener material para que en medio de una dificultad, ¡pum!, le pone un versículo de la palabra de Dios, una idea básica de la Biblia, y le va a decir, no lo hagas. Entonces usted de repente entiende, es cierto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dios le cambió su forma de pensar.
transformó su entendimiento, porque usted no se conformó a este siglo, sino que se renovó por medio de la palabra de Dios. ¿Me doy a entender, hermanos? Amén. Pero separados de la palabra de Dios y fuera de la comunión con el Espíritu Santo, entonces, hermano, es mentira que un creyente me va a decir que tiene comunión con Jesús. No se puede. No se puede. Se lo digo claro, no se puede. Por eso es que nosotros debemos de día con día buscar más de Dios. Más y más y más y más y más. Buscar. Yo creo que nosotros debemos de ser los principales sedientos de Dios. Buscar como a pan, ¿verdad? Como a comida. Pero mostrar esa indiferencia, al final, hermano, podríamos estar llenos de mucha actividad, pero de cero comunión. Al final de los tiempos se oirá una voz que diga: Señor, pero si yo construí esto, pero si yo hice aquello, hice esto, hice lo otro. Sí, pero yo no me acuerdo haberte visto de rodillas en tu cama. Sí, pero yo no me acuerdo que alguna vez platicáramos y habláramos. Es más, ni te conozco. Hacete a un ladito, por favor, porque me estás quitando espacio. Ya vienen nosotros, ¿verdad? Hacete a un ladito. No te conozco. Es que no se trata simplemente de acción. No se trata ni siquiera de querer hacer. Se trata de permitirle a Él vivir en mí. Se trata de tener comunión con Él. Esto es un deleite. Ahora, cuando nosotros entramos en esa comunión, entonces, hermano, yo le voy a decir, entonces la vida cristiana no es difícil. Y aquellos que verdaderamente conocen a Jesús estarán de acuerdo conmigo, que la vida cristiana con Él no es difícil. Se vuelve lo más fácil. Amén. Se vuelve. Aquel que la siente pesada, en el mínimo problema, en el mismo error, se sale. Aquel que la siente liviana, aunque comete un error, dice: ay, Señor, y se arrepiente y le pide perdón al Señor y cambia su manera de pensar. Pero ahí está, porque sabe de que no le encuentra sentido a la vida si no es con Él. No le encuentra sentido a la vida. En lo personal, hermano, yo no creo que en algún momento pueda estar en esta tierra con vida separado de Jesús. Ya no le encontraría sentido. ¿Qué objetivo tiene de estar viviendo? ¿Qué objetivo tiene? En una ocasión estaba más pequeña mi hija menor y se nos puso muy enferma, muy enferma. La llevamos al hospital, le dieron unos medicamentos, pero siguió bastante malita y se puso tan malita, toda pálida, toda aguadita y bien malita. En esos días andaban unas de estas pestes que andan dando ya hace varios años. Estaba bien chiquita. Y yo me acuerdo, hermano, yo todavía estaba trabajando en cierto lugar. Y yo me acuerdo, hermano, que yo hasta pensé que se me podía morir. Y vi a mi esposa llorar. Y yo me acuerdo, hermano, que cuando pasó eso, y yo me puse a platicar con Dios, y yo decía: Señor, tú sabes cómo me siento si yo trabajo por ellos, me esfuerzo por ellos. Ya no le hallo sentido esforzarme ni hacer nada si ella no está. Y en base a esa experiencia que tuve, yo he empezado a reflexionar también. Yo no le hallara sentido a la vida estar fuera de Cristo. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿De qué me sirviera ganar todo el mundo si pierdo mi alma? O sea, le hago una pregunta: ¿de qué me voy a reír si no tengo a Jesús? ¿De qué voy a sentir placer si no está Dios conmigo? ¿De qué? ¿De qué? No le hallará gracia a nada. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo, y todo lo que hago lo hago en Él y por medio de Él. Yo no le hallará sentido. Por eso a mí no me cabe en la cabeza que alguien que ha nacido de nuevo diga: me voy a salir del evangelio. Ese no ha nacido de nuevo, hermanos. Ese no conoce a Jesús. Ese no sabe qué es tener una intimidad con Él. Ese no sabe qué es tener el gozo de Dios en su corazón. Él no sabe qué es tener el temor de Dios.
Aquel que lo conoce, hermano, da su vida por él. Amén. Aquel que lo conoce entiende que ahora vive para él. Que cometemos errores, claro, pero él nos va moldeando por medio de su palabra. ¿Por qué? Porque es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y si usted quisiera tener esa vida con Cristo, ahora tenemos la oportunidad para encontrarle un verdadero sentido a la vida. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Aleluya. Jesús se presenta en el libro de Apocalipsis y dice: señores, yo soy el alfa y la omega. En nuestro abecedario hay 28 letras, y con esas 28 letras se forman todos los conceptos, todas las palabras, todas las ideas que el hombre pueda tener. Él está diciendo: yo soy el alfa y la omega. Todo, todo, todo se encuentra en Él. Y si alguien quiere vivir en Él, ahora es una buena oportunidad para entregarle su vida a Él. Entreguémosle nuestra vida a Jesús. Y si alguien nos ve a través del internet, ahora yo le invito para que tome una decisión, pero óigame bien, una decisión radical. Decida entregarle su vida al Señor. ¿Por qué? Porque debe reconocer que sin Él no lo va a poder lograr. No va a obtener lo que verdaderamente busca y necesita. Entréguele su vida al Señor. En Él va a encontrar verdadera felicidad, verdadero gozo, que no ha encontrado en otras áreas, lo va a encontrar en Él. Tome esa decisión ahora. Reconozca que por sus propias fuerzas no lo puede hacer, y hágalo hoy, entregándole su vida al Señor, y permita que Él comience a actuar en usted por medio de su palabra y del poder de su Espíritu Santo. Jesús quiere ser nuestro Señor, y Él no nos ha dejado solos. Nos ha dejado al Espíritu Santo para que nos guíe. Nos ha dejado su palabra para que nos sirva como mapa. El Salmo 119 nos dice que la palabra de Dios es más preciada que el oro. El Salmo 119 dice que la palabra de Dios es lámpara en nuestro caminar. No podemos dar un paso si no es con la palabra de Dios. Por eso el mismo salmista decía en el Salmo 119, en el versículo